Ninguno de sus hijos asistió a su cumpleaños. Meses después, cuando leyeron el testamento, todos gritaron al escuchar algo que no esperaban. Las sombras de la tarde se alargaban en la gran mansión de doña Victoria, envolviendo cada rincón de la casa en un velo de silencio melancólico. La mansión, antaño vibrante con las risas y juegos de sus hijos, ahora parecía más un mausoleo de recuerdos que un hogar. Las paredes estaban decoradas con retratos familiares, instantáneas de sonrisas perdidas y momentos que parecían haber ocurrido en otra vida. Las habitaciones, antes llenas de bullicio, ahora estaban cubiertas por una capa de polvo, y el eco de los pasos solitarios de doña Victoria resonaba con una tristeza casi tangible. En el comedor, una mesa larga y reluciente estaba cuidadosamente preparada. Un gran mantel blanco cubría la superficie, y sobre él descansaban 3 juegos de platos, cubiertos de plata y copas de cristal que brillaban bajo la tenue luz de las velas. Cada lugar en la mesa había sido dispuesto con una atención amorosa. Los servilleteros decorados con iniciales bordadas, los nombres de sus hijos, Carlos, Esteban y Marta, escritos a mano en pequeñas tarjetas que doña Victoria había confeccionado con la caligrafía delicada que usaba en sus cartas. Todo, desde el aroma de las velas de lavanda que llenaban la habitación hasta los platillos minuciosamente preparados, hablaba de su deseo de reunir a sus hijos en una noche especial. Mientras esperaba en la sala, doña Victoria miraba el gran reloj de péndulo que marcaba las horas con una solemnidad casi cruel. Había pasado toda la semana preparando esta cena, con la esperanza ingenua de que, por una vez, sus hijos dejarían de lado sus ocupaciones y vendrían a celebrar su cumpleaños número 75 con ella. Para Carlos, el hijo mayor y empresario exitoso, había preparado su guiso de cordero favorito, cocido a fuego lento con especias como lo hacía cuando era niño. Para Esteban, el del medio, siempre tan sensible y con un gusto peculiar, había preparado su lasaña vegetariana con queso de cabra, recordando cómo solía pedirla cuando volvía de la universidad. Y para Marta, la pequeña, su pastel de chocolate relleno de fresas, un postre que siempre le hacía iluminar el rostro de felicidad. Pero la casa permanecía en silencio, y el reloj continuaba su marcha indiferente. «Quizás lleguen un poco tarde», murmuró para sí misma, mirando la entrada con una esperanza frágil. «Seguramente están en camino». Doña Victoria se levantó de la mesa y se dirigió al salón. Se acomodó en su sillón favorito, un asiento antiguo de terciopelo verde que había compartido con su esposo en días más felices. La mirada se le perdió en la colección de fotografías en la pared. Allí estaban sus 3 hijos, inmortalizados en su niñez. Carlos con su aire de líder natural, Esteban con su sonrisa tímida y soñadora, y Marta la pequeña, siempre coqueta y ansiosa por complacer. El recuerdo de cómo se sentaban en el regazo de su padre, riendo y jugando a la sombra del gran roble del jardín, era tan vívido que casi podía escuchar sus voces. Pero ahora, esos momentos parecían pertenecer a otra época, a otra familia. El sonido del teléfono la sobresaltó, haciendo eco en la quietud de la sala. Se levantó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza al pensar que quizás alguno de sus hijos llamaba para decir que ya estaba cerca. Tomó el auricular con manos temblorosas y escuchó. «Mamá». La voz de Carlos, seca y distante, resonó en el auricular. No había emoción, ni calor en sus palabras. «Tengo una reunión muy importante que no puedo posponer. Feliz cumpleaños. Espero que lo entiendas». Antes de que doña Victoria pudiera responder, la línea se cortó. El dolor la atravesó como una cuchilla, pero se obligó a sonreír, como si intentara convencerse de que era solo un malentendido. Carlos siempre había sido ambicioso, siempre buscando escalar a mayores alturas. Un día entenderá lo que realmente importa, pensó, intentando aferrarse a un consuelo que se sentía cada vez más vacío. Regresó al comedor y se sentó nuevamente. Las agujas del reloj siguieron moviéndose con cruel indiferencia. Las 6, las 7, las 8. El siguiente mensaje llegó en su teléfono móvil, un mensaje de texto de Esteban, el hijo que había perdido su camino hace años. «Estoy ocupado, mamá. No puedo ir. Estoy tratando de concentrarme en mi recuperación. Hablamos luego». La pantalla del móvil parpadeó y luego se apagó, dejando a doña Victoria con un nudo en la garganta. La recuperación. ¿De qué?
Sabía perfectamente que Esteban aún no había dejado atrás sus adicciones, que todavía luchaba con sus demonios. Y aún así, su corazón se quebraba al ver cómo él seguía usando eso como una excusa, como un escudo para justificar su ausencia. Pero ella no dijo nada. Cerró los ojos y rezó en silencio, deseando que dondequiera que estuviera, Esteban encontrara la paz que tanto necesitaba. Y Marta, su pequeña Marta, ni siquiera se tomó el tiempo de enviar un mensaje. Horas más tarde, mientras doña Victoria encendía la última vela y se sentaba a la mesa con la esperanza hecha trizas, vio la notificación en su teléfono. Marta estaba transmitiendo en vivo en una fiesta lujosa, rodeada de amigos y risas, vestida con un vestido rojo ceñido y una sonrisa radiante que parecía brillar más que las luces del salón. La imagen era como un puñal en el corazón de doña Victoria. Ella ni siquiera había recordado que hoy era su cumpleaños. «Feliz cumpleaños, mamá», murmuró con un hilo de voz, mirando la pantalla vacía frente a ella. El reloj marcó las 9. La comida se había enfriado y las velas se consumían lentamente, proyectando sombras alargadas en las paredes vacías. Doña Victoria se sirvió una pequeña porción de su pastel de chocolate, el mismo que había preparado especialmente para Marta, y cortó un trozo con manos temblorosas. Llevó la cuchara a la boca, pero el sabor no fue dulce, sino amargo como el vacío que sentía en el pecho. Finalmente se levantó, apagó las velas y recogió la mesa con movimientos lentos, casi ceremoniales. Los platos, las copas y las tarjetas con los nombres de sus hijos fueron guardadas con delicadeza. Con cada objeto que colocaba en su lugar, sentía como si estuviera enterrando otro pedazo de esperanza, otra parte de ella misma. Pero cuando terminó, una chispa de determinación se encendió en sus ojos. No permitiría que esto fuera el final. Si sus hijos no podían ver lo que realmente estaban perdiendo, ella se aseguraría de que lo entendieran, aunque tuviera que romper cada lazo y rehacerlo desde cero. Esa misma noche, sentada frente a su escritorio, comenzó a escribir una carta. No era una carta de despedida, sino un plan. Un plan para salvar a sus hijos de sí mismos, un plan que cambiaría sus vidas para siempre. Doña Victoria despertó al día siguiente con una nueva fuerza. Al tomar el teléfono, marcó el número de Ricardo, su viejo amigo y abogado de confianza. Sus palabras fueron firmes y claras. «Ricardo, quiero que me ayudes a fingir mi propia muerte». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, pero ella no se dejó amedrentar. Sabía lo que quería. Sabía lo que debía hacer. «Por favor, Ricardo», añadió con voz suave pero decidida, «si alguna vez has querido ayudarme de verdad, este es el momento. Quiero que mis hijos aprendan a valorar lo que han perdido, y la única forma de hacerlo es perdiéndome de verdad». Ricardo suspiró profundamente, y entonces aceptó. La transformación había comenzado. La noticia de la muerte de doña Victoria se extendió rápidamente, como un viento helado que agitó el mundo de la familia sin previo aviso. Los tres hermanos recibieron la llamada con diferentes reacciones, pero en sus corazones resonaba una misma idea: el fin de una era y el inicio de un conflicto inevitable por la herencia. La noticia oficial decía que su madre había fallecido inesperadamente a causa de un paro cardíaco. Carlos, el mayor, fue el primero en enterarse. Cuando el teléfono sonó en su despacho, estaba en medio de una importante reunión de negocios. Su rostro, normalmente impasible, se endureció cuando la voz de Ricardo, el abogado de la familia, le comunicó la muerte de su madre. No derramó ni una lágrima, ni dejó entrever emoción alguna. Su mente, entrenada para reaccionar ante cualquier crisis, comenzó a calcular. ¿El testamento?, preguntó fríamente, interrumpiendo la voz calmada de Ricardo. «Sí, se leerá mañana en la mansión», respondió el abogado con tono sombrío. Carlos colgó el teléfono y permaneció unos segundos en silencio. A su alrededor, los ejecutivos seguían discutiendo sobre las proyecciones de la empresa, pero él ya no escuchaba nada de lo que decían. Su madre había sido la figura central de la familia, la administradora de la fortuna familiar, y ahora, esa fortuna debía pasar a sus manos. Sintió una mezcla de alivio y triunfo, oculto tras su máscara de impasibilidad. «Al fin podré hacer las cosas a mi manera», pensó. Pero en el fondo de su mente
había una pequeña punzada de duda. ¿Por qué Ricardo no mencionó nada específico sobre el testamento? Esteban, por su parte, estaba en un lugar muy diferente cuando recibió la noticia. El ambiente cargado y el humo de cigarrillos llenaban el pequeño bar de mala muerte en el que pasaba la mayoría de sus días. Estaba acompañado de hombres de aspecto sombrío, cada uno perdido en sus propias miserias. Cuando su teléfono vibró, Esteban parpadeó, aturdido por el alcohol. La voz de Ricardo llegó lejana, como un eco distorsionado a través de su mente entumecida. «Tu madre ha fallecido, Esteban», dijo Ricardo con la misma calma de siempre. El vaso de whisky casi se le resbaló de las manos. «¿Qué?», balbuceó, pero luego una amarga sonrisa apareció en su rostro. Una parte de él había estado esperando ese momento durante años, pero, en lugar de sentir tristeza o incluso alivio, lo único que sentía era un vacío aún más profundo. Su madre era su última conexión con la decencia, y ahora estaba solo en su espiral de decadencia. Su primera reacción no fue llamar a sus hermanos ni viajar a la mansión. No. La primera persona a la que llamó fue a su distribuidor de drogas. Sabía que la lectura del testamento vendría acompañada de una oportunidad única: obtener el dinero que tanto necesitaba para pagar sus deudas y finalmente liberarse de las cadenas que él mismo se había puesto. O, al menos, eso se repetía a sí mismo. Marta, la hija menor, ni siquiera respondió la llamada de Ricardo. Estaba ocupada en una sesión de fotos para su último proyecto en redes sociales. Vestida con un traje de alta costura y rodeada de asistentes que ajustaban las luces y los reflejos, vio la notificación de llamada perdida con un gesto de irritación. ¿Qué podría querer su madre ahora? Solo cuando terminó la sesión y revisó sus mensajes leyó las palabras: «Tu madre ha fallecido». Por un momento se quedó congelada, pero la sensación no duró mucho. En lugar de tristeza, sintió una repentina urgencia. La herencia. ¿Cuánto le correspondería? ¿Qué bienes específicos le habían dejado? Podría, tal vez, convertir la mansión en su propio salón de eventos. Se levantó apresuradamente y comenzó a revisar su agenda. Había algo más importante que planear que un funeral: su futuro. Los tres hermanos llegaron a la mansión familiar al día siguiente, cada uno con su propia agenda oculta y sus emociones reprimidas bajo capas de cinismo y codicia. La gran casa, ahora lúgubre y oscura, parecía recibirlos con una fría indiferencia. La única persona que los esperaba era Ricardo, el abogado y amigo de confianza de doña Victoria, quien se mantenía firme en la entrada, con una expresión tan estoica que ninguno pudo leer nada en sus ojos. Los llevó al gran salón de la mansión, un lugar que evocaba un pasado lleno de calidez y amor, pero que ahora solo albergaba recuerdos fantasmales y rincones en penumbra. El ambiente estaba cargado. Ninguno de los hermanos intercambió más que miradas fugaces. Carlos se sentó con la espalda recta y los labios apretados, la mirada fija en Ricardo como si tratara de adivinar qué estaba pensando. Esteban, con ojeras profundas y un temblor casi imperceptible en las manos, se dejó caer en el sillón más alejado, con una expresión de indiferencia que no lograba ocultar del todo el nerviosismo. Marta, por su parte, mantenía su teléfono en la mano, jugando distraídamente con el dispositivo, aunque sus ojos, cada tanto, se desviaban hacia el escritorio de su madre con una mezcla de curiosidad y ansiedad. «Gracias por venir», comenzó Ricardo, rompiendo el silencio con voz grave. «Antes de proceder con la lectura del testamento, debo mostrarles algo que doña Victoria dejó específicamente para este momento». Con un movimiento calculado, Ricardo encendió una pantalla grande que había sido instalada en la pared del salón. Los hermanos intercambiaron miradas de confusión cuando la imagen de su madre apareció en la pantalla. Doña Victoria, sentada en su sillón favorito, miraba directamente a la cámara. Se veía tranquila, pero había algo en sus ojos que transmitía una intensidad desconocida. «Mis queridos hijos», comenzó, y su voz resonó en la sala con un eco que parecía traspasar el tiempo y el espacio. «Si están viendo esto, es porque ya no estoy aquí con ustedes. Pero antes de que piensen en la herencia, quiero decirles algunas verdades que han evitado enfrentar durante años». Carlos se removió incómodo en su asiento. Esteban se inclinó hacia adelante, sorprendido por el tono firme de su madre. Y Marta, por primera vez en mucho tiempo, dejó su teléfono a un lado, clavando la vista en la pantalla como si no pudiera apartar la mirada.
He visto cómo se han distanciado de mí y de los valores que su padre y yo tratamos de inculcarles. Cada uno de ustedes ha dejado que sus propias ambiciones, inseguridades y vanidades los consuman. Y durante todo este tiempo, he intentado ayudar. He intentado hacerles ver lo que realmente importa. Pero he fallado. El silencio en la sala era abrumador. La voz de doña Victoria se tornó más suave, pero también más severa. Por eso he tomado una decisión. Ninguno de ustedes recibirá la herencia, a menos que demuestren que han cambiado de verdad. Les he dejado a cada uno un desafío específico, diseñado para hacerles enfrentar sus mayores defectos. Solo cuando completen estas pruebas, el testamento se activará. Pero si deciden no aceptarlas, o si fallan en alguna de ellas, todo será donado a la caridad. Las expresiones de los tres hijos se transformaron de incredulidad a furia. «¡Esto es ridículo!», exclamó Carlos, levantándose de su asiento con un movimiento brusco. «¿Qué clase de juego es este?», gruñó Esteban, su voz temblando de ira. Marta solo miraba la pantalla con la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «Esta es mi última voluntad», continuó doña Victoria en el video. «No es un juego, Carlos. No es una prueba, Esteban. No es una lección, Marta. Es mi manera de darles una última oportunidad para convertirse en las personas que sé que pueden ser. Si realmente desean la herencia, tendrán que ganársela. Pero más importante que el dinero, espero que comprendan que lo que realmente estoy intentando darles es la oportunidad de redescubrirse como familia». El video se detuvo. El silencio volvió a llenar la sala, pesado y opresivo. «¿Entonces qué deciden?», preguntó Ricardo con calma. Los tres hermanos se miraron con ojos llenos de rabia y orgullo herido. Pero al final, uno a uno, asintieron con resignación. «Lo haremos», dijo Carlos con voz cortante. «No dejaré que mi madre controle mi vida, incluso después de muerta», espetó Esteban, pero aceptó de mala gana. «Si esto es lo que hace falta», murmuró Marta, sus labios temblando levemente. «Lo haré». Ricardo asintió y sin decir una palabra más, les entregó un sobre a cada uno. En su interior, cada sobre contenía una carta con las instrucciones detalladas de sus pruebas. «Buena suerte», dijo simplemente. Los tres hermanos se levantaron y salieron de la manse. Ion con expresiones sombrías y corazones llenos de resentimiento. Pero Ricardo sabía algo que ellos aún no comprendían. Esas pruebas no eran solo para ganarse la herencia. Eran el último intento de doña Victoria para salvar a su familia antes de que fuera demasiado tarde. Y así, la verdadera batalla comenzó. Carlos observaba con desdén la fachada del comedor comunitario donde pasaría los próximos 3 meses de su vida. El lugar era pequeño, con las paredes pintadas de un color desvaído y un cartel a medio caer que decía «Comedor de la Esperanza». Era un edificio ordinario, enclavado en una zona marginal de la ciudad. Los callejones a su alrededor estaban llenos de gente desesperada y rostros apagados. Nada de lo que veía le parecía remotamente valioso. De hecho, en su mente, no era más que una pérdida de tiempo, una prueba absurda ideada por su madre para hacerlo sufrir. Carlos no llevaba allí ni un día y ya estaba planeando cómo salir de esa situación. 3 meses en este sitio mugriento. Era inaceptable. Como dueño de una de las empresas más exitosas del país, estaba acostumbrado a trajes caros, reuniones de alto nivel y la devoción inquebrantable de sus subordinados. No tenía nada en común con las personas que venían a este comedor a mendigar un plato de comida. Pero aún así, las palabras de su madre resonaban en su mente. «Carlos, tienes la oportunidad de redescubrirte. Sin el dinero, sin el poder. Tienes 3 meses para entender qué es lo realmente importante». Él sabía que podía ignorar las instrucciones y abandonar el lugar, pero perder la herencia no era una opción. Esa fortuna, la gran mansión, las tierras y las propiedades familiares no solo representaban poder, sino que también simbolizaban todo por lo que había trabajado en su vida. Así que, con una mirada de disgusto y resignación, empujó la puerta del comedor. El interior era aún más deprimente que el exterior. Había largas filas de mesas y sillas desgastadas, muchas de ellas cojas, con manteles que, aunque limpios, mostraban las manchas de años de uso. Los pocos voluntarios presentes lo miraron con curiosidad y algo de desconfianza.
Era obvio que Carlos, con su postura rígida y su ropa impecablemente planchada, no pertenecía a ese lugar. Un hombre de edad avanzada, con barba canosa y una camiseta manchada de salsa, se acercó a él. ¿Nuevo aquí?, preguntó el hombre con voz grave, observándolo de arriba a abajo con ojos que parecían evaluar cada aspecto de su apariencia. Sí, respondió Carlos secamente. Me llamo Carlos Díaz. Estoy aquí. Se aclaró la garganta, como si pronunciar las siguientes palabras le causara una incomodidad física. Estoy aquí para ser voluntario. El hombre soltó una risa breve y ruda. ¿Voluntario, eh? Bueno, bienvenido, Carlos. Aquí no hacemos distinciones entre nuevos o viejos, ricos o pobres. Todos ponemos manos a la obra. Le dio una palmada en la espalda que a Carlos le pareció innecesariamente familiar. Soy Jorge, el encargado. Sígueme, te enseñaré qué hacer. Jorge lo llevó a la parte trasera del comedor, donde estaba la cocina. El aire olía a guiso y pan recién horneado, pero también había un aroma más acre de desinfectante y productos de limpieza. Jorge señaló una pila enorme de zanahorias y patatas sin pelar. Tu primera tarea es simple. Pélalas y córtalas para el almuerzo de hoy. ¿Crees que puedas hacerlo? Carlos lo miró con incredulidad. Él, un empresario acostumbrado a cerrar tratos multimillonarios, pelando zanahorias, pero contuvo su indignación y asintió. Con manos torpes, comenzó a trabajar. Cada movimiento era lento y poco natural para alguien como él, que nunca había hecho algo tan menial en su vida. Los primeros días pasaron con Carlos realizando tareas similares: cortar verduras, lavar platos, limpiar mesas, pero lo hacía con la mínima voluntad, sintiendo que cada hora allí era un insulto a su posición y estatus. Sin embargo, los otros voluntarios y las personas que venían al comedor lo ignoraban la mayor parte del tiempo, como si fuera invisible. Solo Jorge, con su paciencia inquebrantable, se tomaba el tiempo de enseñarle, de corregirle cuando algo estaba mal. Cada tarde, cuando las puertas del comedor se abrían, Carlos observaba a la multitud de rostros que se agolpaban para recibir una simple comida caliente. Ancianos, madres solteras con niños pequeños, hombres con las manos manchadas de suciedad y el cabello revuelto. Al principio, Carlos evitaba mirarlos directamente. Sentía que sus miradas eran juiciosas, como si pudieran ver a través de su fachada. Pero con el tiempo, empezó a notar algo más en sus rostros: resignación, pero también gratitud. Había una madre joven que siempre entraba con dos niños pequeños de la mano. Los pequeños, con ropa demasiado grande y zapatos gastados, siempre lo miraban con grandes ojos brillantes cuando él les servía. Al principio Carlos no pensó mucho en ellos, pero cada vez que los veía, sentía un pequeño tirón en su interior, algo que no había experimentado en años. Una tarde, mientras les servía, escuchó como el niño mayor, de no más de 6 años, murmuraba a su madre: «¿Podemos volver mañana, mami? Me gusta cuando el señor de la camisa limpia nos sirve la comida». La madre, visiblemente incómoda, le dio una sonrisa tímida. «Por supuesto, cariño». Carlos sintió una punzada inesperada en el pecho. Esa noche, no pudo dejar de pensar en el niño y en la madre que sacrificaba cada bocado para que sus hijos pudieran comer. Algo dentro de él comenzó a cambiar, muy lentamente. Recordaba cuando él era pequeño y su madre, doña Victoria, cocinaba guisos sencillos con lo poco que tenían antes de que la fortuna de la familia creciera. Recordaba cómo ella siempre le servía la porción más grande, diciendo que él lo necesitaba más que ella porque tenía grandes sueños que algún día realizaría. Él había olvidado esos pequeños sacrificios, esos gestos que solo una madre podía hacer. Los días se convirtieron en semanas, y la barrera entre Carlos y la gente que servía comenzó a desmoronarse. Un día, al ver que las reservas de comida se agotaban, decidió usar su propio dinero para comprar más provisiones, pero Jorge lo detuvo. No se trata de cuánto puedas gastar, Carlos. Se trata de cuánto puedes dar, no en términos de dinero, sino de ti mismo. ¿Cuánto estás dispuesto a estar aquí, a escuchar, a compartir? Las palabras de Jorge eran duras, pero sinceras. Así que Carlos empezó a escuchar. Conoció las historias de aquellos que venían al comedor. La madre joven, cuyo esposo había fallecido en un accidente laboral. El anciano que había perdido su hogar por una deuda injusta. El adolescente que se escondía de las pandillas que lo perseguían.
Empezó a verlos como personas reales, no como estadísticas de fracaso social. Un día, el comedor organizó una pequeña fiesta para los niños de la comunidad. Había música, juegos y comida especial. Carlos, que al principio se mantuvo al margen, se encontró sorprendido dirigiendo la actividad. Preparó juegos, ayudó a servir la comida e incluso terminó contándoles cuentos a los niños al final del día. Cuando vio las sonrisas en sus rostros y el brillo en sus ojos, algo cálido y doloroso se encendió en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo realmente valioso. Los 3 meses pasaron rápidamente y cuando llegó el momento de despedirse, Carlos se dio cuenta de que no quería irse. Miró el comedor, las caras que ahora le eran familiares, y sintió un nudo en la garganta. Había aprendido a admirar la resiliencia de esa comunidad, a entender la profundidad del sufrimiento humano y la importancia de la compasión. Pero, sobre todo, había aprendido a reconocer su propio vacío. Cuando regresó a la mansión familiar, ya no era el mismo hombre frío e insensible que había cruzado las puertas meses atrás. Había cambiado, sí, pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Enfrentarse a sus hermanos y demostrar que no se trataba solo de cumplir una prueba, sino de un cambio real en su corazón. Quizá mamá tenía razón después de todo, susurró, mirando el viejo retrato de su madre en la sala. Había completado su desafío, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. La música retumbaba en el pequeño bar, ahogando las conversaciones y envolviendo el ambiente en una atmósfera oscura y caótica. Esteban se tambaleaba hacia la salida, con la vista nublada por el alcohol y los dedos temblando levemente al encender un cigarrillo. A pesar del zumbido constante en su mente, las palabras de Ricardo resonaban como un eco molesto. Debes buscar el perdón de todos aquellos a quienes has lastimado. Solo entonces podrás recibir lo que crees que mereces. Al principio, Esteban había reído. ¿Perdón? ¿Qué importaba el perdón? Era una palabra vacía, sin sentido. Pero conforme los días pasaron, la realidad se fue abriendo paso. Sin dinero, sin el respaldo de su madre, y sin siquiera el consuelo temporal de las drogas, no le quedaba nada. Ahora, frente a la primera carta de su madre, se daba cuenta de lo mucho que había arruinado su vida y de cuántos corazones había destrozado en el camino. La lista de personas a las que tenía que pedir disculpas era larga, pero había un nombre que destacaba en ella como un fantasma que se negaba a desaparecer. Su viejo amigo, Samuel. Samuel había sido más que un amigo, era como un hermano para Esteban. Habían crecido juntos, compartiendo sueños y melodías cuando ambos eran adolescentes y tocaban en su pequeña banda de garaje. Samuel fue la primera persona que creyó en el talento de Esteban y lo alentó a perseguir una carrera musical. Pero cuando las adicciones comenzaron a consumirlo, Esteban no solo traicionó su confianza, sino que también se aprovechó de él. Lo estafó, robó dinero de su estudio y lo dejó cargando con una deuda que casi le cuesta su casa. El teléfono temblaba en la mano de Esteban mientras marcaba el número de Samuel. Las llamadas que había hecho hasta ese momento, a antiguos amigos, a colegas e incluso a su propia familia, habían sido dolorosas, pero esta era la que más temía. Cuando Samuel contestó con un seco, «¿Qué quieres, Esteban?», él tragó saliva. «Soy yo. Quiero hablar contigo». Hubo un largo silencio en la línea. Luego, Samuel suspiró. «Te doy 5 minutos». Ese primer encuentro fue breve y tenso. Samuel se veía cansado, envejecido antes de tiempo, con arrugas profundas en el rostro y el pelo encanecido prematuramente. Esteban sintió una punzada de culpa al darse cuenta de cuánto había cambiado su amigo desde la última vez que lo vio. Samuel lo miraba con el ceño fruncido, los brazos cruzados sobre el pecho, como si aún esperara un ataque de su parte. «¿Por qué ahora?», preguntó Samuel finalmente. «Después de todo lo que hiciste, ¿por qué vienes a pedirme perdón ahora?». Esteban bajó la vista, luchando por encontrar las palabras. «No tengo una respuesta que te satisfaga, lo sé. Solo me estoy dando cuenta de cuánto te fallé. Quiero enmendarlo. Quiero pagar lo que te debo». Samuel soltó una risa amarga. «¿Pagar?», repitió con sarcasmo. «No hay cantidad de dinero que pueda pagar la traición de un amigo. Me dejaste sin nada, Esteban. Me quitaste más que dinero. Me quitaste la fe en las personas».
Esteban agachó la cabeza sintiendo cómo las lágrimas quemaban en sus ojos, pero no podía darse por vencido. Había destruido demasiadas cosas en su vida. No podía dejar que esta fuera otra. Aún así, Samuel no lo perdonó. No lo aceptó de nuevo en su vida. Lo único que hizo fue darle la espalda y marcharse, dejándolo solo en la acera, temblando bajo el frío viento de la noche. Durante las semanas siguientes, Esteban trató de contactar a otros de su lista. Algunos lo escucharon, otros lo rechazaron sin más. Hubo incluso quienes le cerraron la puerta en la cara. Cada encuentro era una pequeña puñalada en su corazón. Pero poco a poco, esa dolorosa rutina de disculpas fue transformándolo. Cada palabra de perdón, cada mirada de desprecio que recibía, le hacía darse cuenta del verdadero peso de sus acciones. Comenzó a entender que el perdón no era un derecho. Era algo que debía ganarse, algo que ni siquiera podía exigir. Un día, mientras buscaba el número de un antiguo compañero de banda al que debía disculparse por haberlo abandonado en mitad de una gira, recibió una llamada inesperada. Era Samuel. «Te necesito en el centro de rehabilitación», dijo con tono brusco. «No me preguntes por qué, solo ven». El centro de rehabilitación al que lo llevó Samuel era pequeño y modesto, pero estaba lleno de jóvenes de miradas inquietas y manos temblorosas. Eran chicos y chicas que, al igual que él, habían caído en el pozo oscuro de las adicciones y ahora luchaban por salir. Samuel lo presentó a regañadientes como un invitado especial. Esteban sintió cómo las miradas se clavaban en él con sospecha. ¿Qué podía ofrecerles un fracasado como él? Pero al tomar asiento y escuchar sus historias, algo comenzó a resonar en su interior. Durante las semanas siguientes, Samuel lo llevó al centro cada día. No le pedía que hablara ni que se involucrara. Solo le pedía que escuchara. Los jóvenes del centro eran un reflejo de su propio pasado. Promesas rotas, sueños desperdiciados, relaciones destruidas. Al principio, se sintió impotente y asqueado consigo mismo, pero poco a poco comenzó a abrirse. Empezó a compartir su historia, no como un ejemplo a seguir, sino como una advertencia. Habló de las veces que había perdido todo, de las noches que pasó en la calle, de cómo había visto el rostro de la muerte y, aún así, había sido demasiado cobarde para enfrentarlo. Sus palabras empezaron a tener un impacto. Los chicos lo escuchaban, no porque fuera alguien especial, sino porque era como ellos. Cada vez que hablaba con uno de los jóvenes, sentía que estaba sanando un poco más. Y algo aún más inesperado sucedió. Samuel comenzó a confiar en él de nuevo, aunque fuera solo un poco. Una tarde, después de hablar con un joven que había estado al borde del suicidio, Samuel lo miró detenidamente. «Has cambiado», dijo con suavidad, «pero quiero ver cuánto duras. No es fácil mantenerse en pie cuando las cosas se ponen difíciles». Esteban asintió. No pidió perdón, no trató de convencer a Samuel de que ahora era una mejor persona. Sabía que las palabras no significaban nada sin acciones. Así que, en lugar de prometerle un cambio, simplemente se quedó. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Esteban comenzó a ganarse el respeto de los jóvenes del centro, no como una figura de autoridad, sino como alguien que entendía su dolor. Su desafío, que al principio parecía imposible, se convirtió en su propio proceso de redención. Se encontró a sí mismo en cada historia de lucha, y con cada conversación comenzó a reconstruir las piezas rotas de su vida. Cuando finalmente sintió que estaba listo para cerrar el capítulo, regresó a la casa de Samuel. Con el corazón latiendo con fuerza, tocó la puerta y esperó. Samuel lo recibió con una expresión neutral, pero algo en sus ojos había cambiado. «Gracias», dijo Samuel de repente. Esteban lo miró, sorprendido. «¿Por qué?» «Por quedarte. Por no rendirte. Nunca pensé que serías capaz de hacerlo». Suspiró y luego le tendió la mano. «No sé si puedo perdonarte del todo, pero estoy dispuesto a intentarlo». Esteban sintió que algo cálido se derramaba en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Apretó la mano de Samuel con fuerza y asintió. «Intentarlo es más de lo que merezco». Esa noche, mientras regresaba a la mansión familiar, Esteban supo que había cambiado. No había completado el desafío solo por la herencia. Había redescubierto algo más valioso.
el verdadero significado del perdón y la redención. Al llegar a la mansión, observó el jardín con las luces apagadas y sintió una calma que no había experimentado en años. Quizá, solo quizá, estaba listo para el siguiente paso: enfrentar a sus hermanos y demostrarles que el cambio no era solo un acto, sino un verdadero deseo de ser alguien mejor. El viaje de Esteban aún no había terminado, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, estaba avanzando en la dirección correcta. Marta conducía su flamante coche deportivo rojo por el camino sinuoso que llevaba a la vieja casa de su infancia, la mansión familiar donde había crecido. La idea de pasar un mes en aquel lugar la llenaba de incomodidad y resentimiento. Había pasado años alejándose de ese sitio, construyendo una vida donde no tenía que mirar atrás ni enfrentarse a la verdad de quién era. ¿Por qué debería someterse a este reto impuesto por su madre? ¿Quién era su madre para quitarle el derecho a la herencia solo porque quería que cambiara? Pero las palabras de doña Victoria seguían retumbando en su mente. Si quieres recibir la herencia, debes redescubrirte y aprender a vivir sin el brillo superficial de las apariencias. Cuando el coche se detuvo frente a la gran puerta de hierro de la mansión, Marta permaneció en silencio, observando la imponente estructura. A pesar de los años y de lo deteriorado que parecía estar el jardín, la casa aún conservaba esa aura de grandeza. Pero ahora, en lugar de deslumbrarla, la casa la miraba con ojos vacíos, como si le devolviera la misma indiferencia con la que ella había tratado a su familia. Bajó del coche con un suspiro y abrió el maletero. Su equipaje consistía en varias maletas llenas de ropa de diseñador, maquillaje y todos los accesorios que creía necesarios para sobrevivir un mes. Pero al ver el jardín lleno de malas hierbas y las ventanas cubiertas de polvo, sintió que cada uno de esos objetos era como un recordatorio de su superficialidad. Dentro de la casa, todo estaba exactamente como lo recordaba y al mismo tiempo completamente cambiado. Las habitaciones, antes tan llenas de vida, se sentían frías y vacías. El aire olía a encierro y a un pasado olvidado. Marta caminó por los pasillos con paso vacilante, mirando los muebles cubiertos con sábanas y las fotos antiguas que colgaban en las paredes. Ahí estaban, las imágenes de su infancia. Ella, con vestidos llenos de volantes y lazos, sonriendo como la princesa de la casa, la adorada niña mimada que siempre recibía lo que quería. Pero cuanto más miraba esas fotos, más sentía que observaba a una desconocida. La primera noche fue un desastre. Sin televisión, sin el zumbido constante de las redes sociales y sin el ritmo frenético de su vida normal, Marta se sintió perdida. Vagó por la casa, revisó sus redes en el teléfono compulsivamente, y cada vez que veía una nueva publicación de sus amigos en fiestas o eventos, su ansiedad aumentaba. Había hecho una publicación rápida al llegar, una selfie perfecta en la entrada de la mansión con el título «Volviendo a mis raíces». Pero la realidad era muy diferente. Se sentía atrapada, sola y desorientada. Al tercer día, con el teléfono apagado por falta de batería, ya que no había cargadores compatibles en la vieja casa, Marta se encontró frente a la única compañía que le quedaba: el silencio. El tiempo parecía haberse detenido en la mansión. Intentó llenar las horas limpiando superficialmente algunas habitaciones, pero se rindió rápido. Aburrida y frustrada, terminó deambulando por el desván, un lugar que solía evitar cuando era niña porque lo encontraba lúgubre y siniestro. Mientras revolvía entre viejas cajas, encontró algo que no esperaba: un pequeño baúl con un diario de tapas de cuero desgastado y un collar con un colgante en forma de corazón. Al abrir el diario, reconoció de inmediato la caligrafía elegante y precisa de su madre. Era su diario personal. Al principio, dudó en leerlo, pero algo dentro de ella, una curiosidad que no había sentido en años, la empujó a abrir las páginas. Los primeros días en la mansión se convirtieron en noches de lectura febril. El diario de su madre era un testamento de amor, dolor y sacrificio. Marta descubrió que su madre había escrito sobre ella en casi todas las páginas. Doña Victoria había documentado cada momento de su crecimiento, desde los primeros pasos de Marta hasta las noches en vela que pasó preocupada por sus inseguridades de adolescente. También había cartas nunca enviadas, llenas de palabras que su madre nunca se atrevió a decirle. Ojalá pudieras ver cuánto vales, Marta. No por cómo luces, sino por la luz que tienes dentro y que siempre intentas ocultar.
A medida que leía, las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. Cada página revelaba un nivel de amor y devoción que Marta nunca había imaginado. Pero también había tristeza y desilusión. Su madre había notado cada pequeño cambio en ella a medida que crecía, cada vez que buscaba más atención en las redes, cada vez que sacrificaba su verdadero yo para encajar en un mundo superficial. El dolor que doña Victoria sentía por no poder reconectar con su hija estaba plasmado en cada línea. En el diario también había referencias a cosas que Marta había olvidado por completo, como la vez que su madre se quedó toda la noche cosiendo a mano un disfraz de mariposa para el concurso de primavera, porque Marta insistió en que quería ser la mariposa más bonita. Su madre no tenía dinero para comprar un disfraz de lujo, así que creó uno desde cero. Marta ganó el primer lugar, pero apenas dio las gracias. Leer esto la hizo estremecer de vergüenza. ¿Cómo había sido tan ciega? Los días pasaron, y Marta dejó de preocuparse por el estado de su cabello o por lo que sus seguidores estarían pensando. Comenzó a vivir más en el presente, a observar la casa con otros ojos. Los recuerdos que había intentado enterrar volvían a ella con fuerza. Los fines de semana horneando galletas en la cocina con su madre, las tardes de juegos en el jardín con sus hermanos, las veces que doña Victoria se quedaba despierta hasta tarde ayudándola con sus deberes porque Marta se negaba a pedir ayuda a nadie más. Una mañana, impulsada por un sentimiento nuevo de añoranza, Marta decidió entrar en la cocina y recrear una receta del diario de su madre. Un bizcocho de limón que solían hacer juntas. Cuando encendió el horno y comenzó a mezclar los ingredientes, algo cambió. No era la socialité preocupada por la perfección. Era solo una mujer intentando conectar con el recuerdo de alguien a quien finalmente comenzaba a ver como algo más que un símbolo. Cuando el bizcocho estuvo listo, lo probó y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió saborear algo sin preocuparse por las calorías o por si era digno de Instagram. Cada día era una pequeña transformación. Sin el ruido constante de las redes y la necesidad de estar visible para todos, comenzó a recordar lo que realmente la hacía feliz. Redescubrió su amor por la pintura y pasó horas en el viejo taller de la casa, garabateando y experimentando, sintiendo que volvía a ser la niña que una vez soñaba con ser artista, antes de que la obsesión por ser vista la convirtiera en lo que ahora era. Un mes después, cuando llegó el día de marcharse, Marta ya no era la misma mujer que había entrado a la mansión con vestidos lujosos y accesorios relucientes. Sus maletas seguían llenas de ropa cara y maquillaje, pero ella no. Se miró en el espejo una última vez antes de salir, y lo que vio fue a una mujer con los ojos más brillantes y la mente más clara. Una mujer que, por fin, comenzaba a entender lo que su madre siempre había intentado enseñarle. La verdadera belleza no se refleja en la apariencia, sino en el valor de quién eres. Antes de irse, tomó el collar con el colgante en forma de corazón que encontró en el desván y se lo puso alrededor del cuello. Cerró la puerta de la mansión y miró hacia atrás, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Había venido por la herencia, pero lo que realmente se llevaba de regreso era algo mucho más valioso: la verdad sobre sí misma. Cuando Marta llegó a la mansión familiar, lista para reunirse con sus hermanos, lo hizo con el corazón más ligero y la mente más despejada que nunca. Estaba lista para enfrentarlos y, por primera vez, hablarles como una verdadera hermana, no como una competencia. La verdadera prueba aún estaba por comenzar, pero esta vez se sentía más fuerte. No por cómo se veía o lo que otros pensaban de ella, sino porque finalmente había aprendido a verse a sí misma con los ojos que su madre siempre usó, con amor y con verdad. La mansión, con sus majestuosos ventanales y su fachada imponente, se alzaba contra el cielo nublado como un gigante dormido, aguardando el regreso de sus herederos. Los tres hermanos, Carlos, Esteban y Marta, llegaron por separado. Cada uno venía de un viaje muy distinto, pero todos compartían la misma mezcla de ansiedad y determinación. Habían pasado meses enfrentando desafíos que los obligaron a mirar dentro de sí mismos, y aunque las heridas aún no sanaban del todo, el deseo de cambiar era palpable. Sin embargo, no estaban preparados para el último desafío, la prueba de redención final, juntos. Carlos fue el primero en llegar. Bajó de su coche con el ceño fruncido y las manos apretadas, los nudillos blancos por la tensión.
Aunque sus ojos ya no reflejaban la arrogancia de antes, su postura rígida dejaba claro que aún había una lucha interna. Había pasado 3 meses en el comedor comunitario, aprendiendo a ver a las personas como algo más que simples cifras en un balance, pero aún le costaba mostrarse vulnerable frente a sus hermanos. Cuando entró al gran vestíbulo, se detuvo un momento, inhalando profundamente. Todo estaba tal como lo recordaba: la alfombra roja extendiéndose por las escaleras, el retrato de sus padres colgando en la pared. Pero había algo nuevo en el ambiente, una sensación de expectativa y temor. Esteban llegó poco después, con la mirada esquiva y las manos nerviosas, jugando con un llavero que llevaba en el bolsillo. Aunque su rostro lucía más sereno, aún había rastros de ansiedad. Había trabajado incansablemente en el centro de rehabilitación, confrontando su propio pasado y ayudando a otros a salir del infierno de las adicciones, pero enfrentarse a su familia era una prueba que le costaba mucho más. Cuando entró en la casa y vio a Carlos, ambos se miraron en silencio. No hubo un saludo caluroso, solo un breve intercambio de miradas cautelosas. Esteban bajó la vista y murmuró: «Carlos». «Esteban», respondió Carlos inclinando levemente la cabeza. Ninguno de los dos supo qué decir a continuación. Era como si estuvieran caminando por un campo minado sin saber cuál sería el próximo paso correcto. Antes de que la incomodidad se volviera insoportable, la puerta se abrió de nuevo y Marta apareció en el umbral. Se veía diferente. Su aspecto seguía siendo elegante, pero había perdido ese aire de vanidad y superioridad. En lugar de ropa ostentosa y maquillaje exagerado, llevaba un sencillo vestido y el cabello recogido en una trenza. Sus ojos, que solían estar llenos de superficialidad, ahora reflejaban algo mucho más profundo: humildad y una calma que los sorprendió a ambos. «Hola», saludó suavemente. Carlos y Esteban asintieron, aún sin palabras. Había un sentimiento extraño flotando entre ellos, como si la mansión misma los estuviera observando. Cada uno intentaba ocultar su propia vulnerabilidad, como si temieran que mostrar sus verdaderos sentimientos los debilitara frente a los otros. Durante años se habían visto más como competidores que como hermanos. Pero el desafío final de su madre no era una cuestión de fortaleza individual, sino de unidad. Ricardo, el abogado de la familia, los esperaba en el gran salón. Cuando los vio entrar juntos, su rostro mostró una ligera expresión de sorpresa, seguida de una sonrisa casi imperceptible. «Gracias por venir», dijo con voz calma. «Este será el último paso de la prueba que doña Victoria les dejó». Ella creía que la verdadera herencia no era la riqueza material, sino la familia. Pero para recibir la herencia, deben demostrar que pueden trabajar juntos, dejando de lado los resentimientos y el orgullo. Carlos, Esteban y Marta se miraron, desconcertados. «¿Qué quieres decir con trabajar juntos?», preguntó Carlos, la tensión evidente en su voz. Ricardo los llevó al centro del salón, donde una serie de cajas y documentos estaban apilados en una mesa. En el centro había una antigua llave dorada. «Quiero que reconstruyan esta mansión, no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Cada rincón de esta casa está lleno de recuerdos, de amor, pero también de dolor y resentimiento. Para que esta mansión vuelva a ser un hogar, deben trabajar juntos para redecorar las habitaciones, arreglar los jardines y devolverle la vida a este lugar. Tendrán un mes para hacerlo. Durante este tiempo deberán vivir aquí, convivir y demostrar que pueden ser una familia de nuevo». «¿Estás diciendo que tenemos que restaurar la casa como si fuéramos albañiles?», exclamó Marta incrédula. «Exactamente», asintió Ricardo. «Pero no se trata solo de cambiar cortinas y muebles. Cada uno de ustedes tiene algo que aportar, y la única forma de lograrlo es si colaboran y dejan de lado sus diferencias». El ambiente en la sala se volvió tenso. Carlos apretó los dientes, Esteban frunció el ceño y Marta miró a sus hermanos con incertidumbre. ¿Cómo podían hacer algo así cuando ni siquiera podían sostener una conversación civilizada? «Esto es ridículo», murmuró Carlos. «¿Cómo se supone que esto demuestra algo?» «Es lo que ella deseaba», respondió Ricardo con serenidad. «Y si deciden no hacerlo, no recibirán nada». Las palabras cayeron como una losa. Los 3 hermanos intercambiaron miradas de frustración, pero ninguno se movió. Finalmente, fue Marta quien habló. «Está bien», dijo con voz suave pero firme.
Lo haré. Si esto es lo que mamá quería, entonces lo haré. Carlos la miró con escepticismo, pero el tono sincero de su hermana lo sorprendió. Esteban a su lado suspiró y asintió lentamente. Yo también. Su voz era baja, pero había una resolución nueva en ella. Carlos se quedó en silencio un momento más. Luego, con un suspiro resignado, levantó la vista hacia el retrato de su madre colgado en la pared. Bien, lo haremos, pero será difícil. Con la decisión tomada, los tres hermanos comenzaron su tarea al día siguiente. Los primeros días fueron caóticos y llenos de roces. Carlos, con su mentalidad empresarial, intentaba organizar todo de manera rígida y estructurada, asignando tareas como si estuviera dirigiendo un proyecto multimillonario. Pero su enfoque autoritario pronto chocó con la creatividad desordenada de Esteban, quien prefería improvisar y hacer las cosas a su propio ritmo. Marta, por otro lado, intentaba actuar como mediadora, pero su falta de confianza y su propia inseguridad le impedían imponerse. Las discusiones eran constantes. Desde el color de las paredes hasta qué hacer con el viejo piano del salón, cada decisión se convertía en un campo de batalla. Pero algo extraño comenzó a suceder. Entre gritos y acusaciones, también surgían pequeñas reconciliaciones. Carlos empezó a escuchar las ideas de Esteban con más atención, y Esteban dejó de despreciar las sugerencias prácticas de su hermano mayor. Marta, que al principio se mantenía al margen, comenzó a expresar sus propias opiniones, y pronto descubrieron que ella tenía un ojo sorprendentemente bueno para los detalles y la decoración. Una tarde, mientras trabajaban juntos en la biblioteca, Carlos detuvo el martillo y miró a sus hermanos con una expresión seria. «¿Saben? Cuando mamá murió, pensé que solo se trataba de dinero». Su voz era baja, cargada de honestidad. Pero ahora me doy cuenta de que ella quería algo más. Esteban levantó la vista, sorprendido, y Marta dejó de pintar. «¿Qué quieres decir?», preguntó ella. Carlos respiró hondo y miró a su alrededor. «Quería que volviéramos a ser una familia». El silencio se instaló en la habitación. Por un momento, todos dejaron sus herramientas y se miraron, como si realmente se vieran por primera vez en años. No como enemigos ni como competidores, sino como hermanos. Fue un momento pequeño, casi insignificante, pero fue el primer paso hacia algo más grande. Durante el mes siguiente, la casa comenzó a transformarse lentamente. Los jardines volvieron a florecer, las habitaciones se llenaron de luz y calidez, y la mansión, que alguna vez fue un símbolo de distancia y frialdad, empezó a recuperar la alegría de antaño. No fue fácil. Hubo momentos de frustración, de viejas heridas que resurgían, pero también hubo risas y recuerdos compartidos. Al final del mes, los tres se reunieron en el salón principal. Estaban exhaustos, cubiertos de polvo y pintura, pero también sonreían. Ricardo apareció con una expresión seria, pero en sus ojos había un brillo de satisfacción. «Bien hecho», dijo simplemente. «Han completado el desafío. Pero ahora la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Esta casa será solo una fachada más? ¿O realmente han aprendido a ser una familia?» Los tres hermanos se miraron, y esta vez supieron la respuesta. «Quiero seguir adelante», dijo Marta suavemente. «No quiero que esto termine aquí». Esteban asintió y por primera vez, Carlos les dirigió una sonrisa verdadera. «Sí, sigamos juntos». Habían superado el desafío final, pero en realidad, el verdadero regalo que les dejó su madre era mucho más que una mansión restaurada. Era la oportunidad de volver a ser la familia que alguna vez perdieron. Los rayos del sol entraban suavemente a través de los ventanales del gran salón de la mansión, iluminando el mobiliario recién restaurado y los cuadros cuidadosamente desempolvados. El ambiente era muy diferente al de aquel día en que los tres hermanos llegaron a leer el testamento por primera vez. La casa, que antes parecía un mausoleo sombrío, ahora rebosaba de luz, colores y una energía renovada que había estado ausente por muchos años. Sin embargo, esa mañana había una sensación de expectación que mantenía a Carlos, Esteban y Marta en una tensión silenciosa. Ricardo los convocó a la biblioteca, el corazón de la mansión, y un lugar que, en tiempos pasados, había sido el refugio de su madre.
La sala estaba repleta de estanterías llenas de libros antiguos y documentos familiares. Una gran mesa de caoba se encontraba en el centro, con 3 sillas preparadas para los hermanos. Encima de la mesa, un viejo reproductor de video y un sobre cerrado descansaban como si esperaran pacientemente el momento de ser usados. «Por favor, siéntense», pidió Ricardo con su tono calmado habitual. Los 3 hermanos obedecieron, intercambiando miradas curiosas y algo nerviosas. Habían pasado un mes trabajando codo a codo, reconstruyendo la casa, redescubriendo quiénes eran como familia, pero aún no sabían cuál sería el veredicto final. Habían completado las pruebas individuales y luego el desafío conjunto, y aunque la mansión ahora se sentía más cálida, ninguno de ellos estaba seguro de si realmente habían pasado la última prueba. Después de todo, esto no era solo una cuestión de redecorar paredes, era una cuestión de demostrar que podían ser la familia que su madre siempre deseó. «Este video», dijo Ricardo señalando el reproductor, «fue grabado por doña Victoria como parte de su última voluntad. Es el mensaje final que quería dejarles, su decisión definitiva respecto a la herencia y su verdadera intención detrás de todo esto». Sus ojos se suavizaron al ver la incertidumbre en los rostros de los 3. «Prepárense. Esto no es solo la lectura de un testamento, es mucho más». Con un asentimiento solemne, Ricardo encendió el reproductor y retrocedió, dejando que la pantalla cobrara vida. Los 3 hermanos se inclinaron hacia adelante, conteniendo el aliento cuando la imagen de su madre apareció. Doña Victoria, sentada en su sillón favorito con la biblioteca como telón de fondo, parecía casi etérea. Vestía un sencillo vestido azul claro y su cabello, canoso y recogido en un moño elegante, resaltaba la serenidad de su rostro. Pero no era su expresión lo que impactaba a sus hijos, eran sus ojos. Estaban llenos de una tristeza profunda, pero también de esperanza. «Mis queridos hijos», comenzó ella con una voz que resonó como un eco de recuerdos lejanos. «Si están viendo esto, significa que han pasado por todas las pruebas que les dejé. Y quiero que sepan desde el fondo de mi corazón que estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes. Lo que han hecho no es fácil. Han enfrentado sus propios demonios y han intentado reconstruir algo que parecía irrecuperable. Pero hay algo que aún deben escuchar». Los hermanos se inclinaron un poco más hacia la pantalla, sus corazones latiendo con fuerza. La expresión de doña Victoria cambió, volviéndose más seria. «Quiero contarles una historia», dijo ella. «La historia de cómo nuestra familia se rompió, no solo por sus decisiones, sino también por las mías». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Siempre quise lo mejor para ustedes, pero en algún momento me perdí en mi deseo de protegerlos y terminé alejándolos. Luché tanto por asegurarme de que tuvieran todo lo que yo no tuve, que olvidé algo fundamental. Ustedes no necesitaban riqueza ni comodidades, me necesitaban a mí. Y yo no estuve ahí». Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas y Carlos apretó la mandíbula, intentando contener la emoción que le inundaba el pecho. Esteban bajó la vista, sus dedos jugueteando con el borde de la mesa. Ninguno de ellos esperaba esto. Esperaban un juicio, una lista de logros o fracasos, pero en cambio estaban recibiendo la confesión de su madre. «Cada uno de ustedes se perdió en un camino equivocado porque yo no supe cómo guiarlos», continuó doña Victoria. «Carlos, siempre quisiste ser fuerte y protegernos, pero te convertiste en alguien obsesionado con el control y el poder. Esteban, eras sensible y lleno de sueños, pero te abandoné emocionalmente cuando más me necesitabas y te hundiste en la desesperanza. Y tú, Marta», sus ojos se suavizaron con ternura, «mi pequeña, siempre quisiste ser vista, ser amada, pero yo solo vi tus logros y nunca te mostré que lo que realmente valoraba era a la persona detrás de todo eso». Marta no pudo contener más las lágrimas. Esteban se frotó los ojos con la manga de su camisa y Carlos, el más reacio a mostrar emociones, dejó escapar un suspiro tembloroso. La voz de su madre era como un bálsamo y una herida al mismo tiempo. «Los traje de vuelta aquí no por el dinero ni por la herencia», dijo doña Victoria, su tono más firme, «sino porque quería darles algo mucho más importante, una última oportunidad para ser la familia que siempre soñé que fueran. Quería que recordaran lo que significa ser hermanos, lo que significa tener a alguien en quien confiar cuando todo lo demás falla. Pero también quería que entendieran que, si deciden no continuar juntos después de esto, no los juzgaré.
Solo quiero que encuentren la paz y el amor que se merecen. Hizo una pausa y respiró profundamente antes de continuar. En cuanto a la herencia, Carlos, Esteban y Marta se inclinaron hacia adelante inconscientemente, sus corazones latiendo al unísono. No se la he dejado a ninguno de ustedes. El silencio que siguió fue tan abrumador que casi podían escuchar el latido de sus propios corazones. La he dejado a los tres, juntos. Los hermanos parpadearon asimilando esas palabras. ¿Qué significaba eso? ¿Juntos? Solo si deciden trabajar como una familia, administrarla como una familia y continuar apoyándose unos a otros, la herencia será de ustedes. La mirada de doña Victoria se volvió intensa. Si alguno intenta reclamarla por separado, o si se distancian nuevamente, todo será donado a la caridad. Pero si realmente pueden demostrar que han cambiado, no solo en estos meses, sino de verdad, entonces, la verdadera herencia será suya. Los tres hermanos se quedaron en silencio, asimilando lo que acababan de escuchar. El video terminó con una sonrisa triste de doña Victoria. Los amo a los tres, más de lo que jamás podrán imaginar. Y espero con todo mi corazón que encuentren la manera de volver a ser una familia. Porque esa es la verdadera herencia que quiero dejarles. La pantalla se apagó, dejando a los hermanos sumidos en un silencio abrumador. Cada uno de ellos había pasado meses enfrentando sus propios desafíos, pensando que la recompensa final sería dinero, propiedades, poder. Pero en su lugar, lo que su madre les ofrecía era algo mucho más complicado, una oportunidad de redimirse, de reconstruir no solo una mansión, sino una familia. Una familia que se había roto hace mucho tiempo. Finalmente, Carlos habló, su voz ronca por la emoción contenida. Esto no se trata de la casa ni del dinero. Miró a sus hermanos con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Se trata de nosotros. Esteban asintió lentamente. Se trata de recuperar lo que perdimos, murmuró. Marta, aún con lágrimas en los ojos, les sonrió con tristeza. ¿Podemos hacerlo?, susurró. ¿Podemos ser la familia que mamá quería que fuéramos? Hubo una pausa larga y tensa. Pero en esa pausa, algo cambió. Algo profundo y fundamental. Esteban extendió su mano, y luego Carlos, titubeando al principio, hizo lo mismo. Marta los miró, y con un nudo en la garganta también puso su mano sobre las suyas. Juntos, dijo Carlos con voz firme. Haremos esto juntos. La decisión estaba tomada. Habían aceptado el último desafío de su madre, y esta vez no era por la herencia. Era por algo mucho más valioso, el deseo de finalmente honrar su verdadero legado como familia. La tarde estaba nublada cuando los tres hermanos se reunieron en el gran salón principal de la mansión, esperando lo que pensaban que sería la conclusión de su viaje. Después de haber visto el mensaje final de su madre, Carlos, Esteban y Marta habían decidido seguir adelante juntos. Durante el mes siguiente, se dedicaron a reconstruir no solo la casa, sino también los lazos rotos entre ellos. Habían pasado de ser tres personas que apenas se toleraban a ser verdaderamente hermanos de nuevo. Pero a pesar de todo el trabajo, las conversaciones y las reconciliaciones, los tres aún sentían que algo faltaba. Aquel día, Ricardo los había convocado con una expresión más solemne de lo habitual. No era la primera vez que los llamaba para darles noticias sobre la herencia, pero esta vez su tono era diferente, cargado de algo que no podían definir. Hoy se hará la última revelación, anunció Ricardo mirándolos a los tres, pero necesito que mantengan la calma y que recuerden todo lo que han aprendido hasta ahora. Los tres asintieron, aunque había confusión y preocupación en sus miradas. Carlos cruzó los brazos, como si intentara protegerse de lo que venía. Esteban jugueteó nerviosamente con un mechón de su cabello, y Marta apretó las manos en su regazo, intentando detener el temblor en sus dedos. «Quiero que vengan conmigo», dijo Ricardo, indicándoles que lo siguieran por el pasillo hacia una puerta cerrada al final del vestíbulo principal, la cual nunca habían cruzado durante todo el proceso de restauración. «¿Qué hay ahí?», preguntó Marta, su voz reflejando un leve temblor de nerviosismo. «Es algo que deben ver por ustedes mismos», respondió Ricardo. La puerta rechinó suavemente al abrirse, revelando la entrada a la biblioteca privada de doña Victoria.
El olor a libros viejos y madera encerada los envolvió al entrar. El lugar estaba sumido en una penumbra suave, con las cortinas apenas entreabiertas, dejando entrar finos haces de luz que caían sobre el suelo de mármol. «Por favor, esperen aquí», dijo Ricardo, dejándolos solos por un momento. Los tres hermanos intercambiaron miradas de incertidumbre. No sabían qué esperar. Marta dio un paso hacia adelante y comenzó a acariciar las tapas de los libros con delicadeza, recordando las noches en que su madre le leía cuentos de hadas junto a esa misma estantería. Esteban observó los viejos instrumentos de música que su madre había coleccionado para él, sintiendo una mezcla de dolor y gratitud. Y Carlos, aunque más reservado, notó los pequeños trofeos y diplomas que ella había guardado con tanto cariño. Fue entonces cuando escucharon el sonido de pasos acercándose por el pasillo. Ricardo regresó, pero no estaba solo. El aire pareció detenerse cuando una figura apareció detrás de él. Una mujer alta, con un porte sereno y una mirada profunda que no habían visto en meses. Su madre, doña Victoria, en carne y hueso. «¡Mamá!», exclamó Marta con un grito ahogado, sus ojos llenos de incredulidad. Dio un paso hacia atrás, cubriéndose la boca con ambas manos mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Carlos y Esteban se quedaron congelados en sus sitios, sus rostros reflejando una mezcla de asombro, conmoción y una emoción que no podían describir. «¿Cómo?», fue lo único que Carlos logró murmurar. Doña Victoria avanzó lentamente, observándolos con ternura y una tristeza velada. Parecía más frágil de lo que recordaban, pero sus ojos aún conservaban ese brillo de fuerza que siempre la había caracterizado. «Mis queridos hijos», dijo suavemente, su voz temblando ligeramente por la emoción contenida. «No esperaba que fuera tan difícil estar lejos de ustedes. Pero necesitaba hacer esto para darles la oportunidad de crecer». Esteban fue el primero en reaccionar. Dio un paso adelante, su rostro descompuesto por las lágrimas que se agolpaban en sus ojos. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto?». Su voz era un susurro cargado de dolor y confusión. «Lo hice porque quería darles algo que el dinero nunca podría comprarles», respondió ella. «Quería darles la oportunidad de redescubrirse a ustedes mismos y, lo más importante, a redescubrirse como hermanos. Si me hubiera quedado, si solo les hubiera dejado la herencia sin más, jamás habrían llegado a este punto». Hizo una pausa y miró a cada uno de ellos a los ojos. Sabía que la única forma de enseñarles a valorar lo que realmente importa era irme, aunque solo fuera temporalmente. Carlos dio un paso al frente, con el rostro tenso por la mezcla de ira y alivio que sentía. «Nos hiciste creer que habías muerto, mamá», dijo con voz ronca. «¿Sabes lo que eso nos hizo?». Doña Victoria lo miró con una tristeza infinita, asintiendo lentamente. «Lo sé, hijo», suspiró y alargó una mano, tocando suavemente la mejilla de Carlos. «Pero también sé que necesitaban sentir la pérdida para entender lo que realmente importaba. Y ahora los veo. Y sé que valió la pena». Marta no pudo contenerse más. Se lanzó hacia su madre y la abrazó con fuerza, sollozando como una niña pequeña. «Te odio por habernos dejado así, pero te amo tanto», murmuró entre lágrimas. Doña Victoria la abrazó con suavidad, acariciándole el cabello como cuando era pequeña. «Y yo a ti, mi pequeña. Siempre». Esteban, incapaz de moverse, solo observó, sus ojos llenos de lágrimas. Carlos miró a su madre fijamente, intentando procesar lo que estaba sintiendo. Luego, con un suspiro largo y tembloroso, finalmente dejó caer la máscara de dureza que había llevado durante tanto tiempo. Se acercó a su madre y, sin decir una palabra, se arrodilló a su lado y la abrazó también. Doña Victoria los rodeó a los tres con sus brazos, como si intentara protegerlos de todo el dolor que habían experimentado. La familia, rota por tanto tiempo, finalmente se había encontrado de nuevo. «¿Significa esto que estás aquí para quedarte?», preguntó Esteban en voz baja, con la esperanza brillando en sus ojos. «Significa que siempre estaré con ustedes, de una forma u otra», respondió ella. «Pero mi misión aquí terminó. Ustedes ya no necesitan que los guíe. Lo han logrado. Ahora es momento de que continúen solos». Los tres se separaron un poco,
mirándola con temor e incertidumbre. ¿Te irás otra vez?, preguntó Marta, su voz apenas un susurro. No, dijo ella sacudiendo la cabeza. No me iré, pero ya no seré el centro de sus vidas. Le sonrió, esa sonrisa que solo una madre puede dar. Es hora de que construyan su propio camino, juntos. Los hermanos asintieron lentamente, entendiendo a regañadientes lo que quería decir. Doña Victoria no se iría físicamente, pero quería que fueran ellos quienes tomaran las riendas. Habían recuperado a su madre, pero más importante aún, habían recuperado algo que ni siquiera sabían que habían perdido: la capacidad de ser una verdadera familia. Cuando finalmente se separaron, la mansión a su alrededor parecía aún más llena de luz, como si la presencia de doña Victoria la hubiera bendecido con una nueva vida. Juntos, repitió Carlos en voz baja, mirando a sus hermanos y luego a su madre. Así es como ella siempre quiso que fuera. Y así será, confirmó Esteban. Por mamá, dijo Marta, entrelazando sus manos con las de sus hermanos. Doña Victoria observó a sus hijos con una sonrisa llena de orgullo y amor. Por la familia, susurró ella. Y así, el legado que había intentado construir finalmente se materializó. No en el dinero ni en las propiedades, sino en los corazones de sus hijos, que ahora estaban por primera vez en mucho tiempo verdaderamente unidos. El sol de la tarde brillaba intensamente sobre la gran mansión, proyectando sombras suaves y doradas a través de las ventanas abiertas. Afuera, el jardín florecía con colores vibrantes, como si la propia naturaleza estuviera celebrando el nuevo comienzo de la familia Díaz. El aroma de las flores frescas llenaba el aire, y una brisa cálida acariciaba las ramas de los árboles, haciendo que las hojas danzaran suavemente al ritmo de una melodía silenciosa. Los tres hermanos estaban reunidos en el gran comedor, alrededor de la misma mesa donde doña Victoria había esperado solitaria aquel último cumpleaños, con la esperanza de que sus hijos vinieran a visitarla. Ahora, sin embargo, la mesa no estaba vacía. Los platos estaban llenos de comida casera, las risas y las conversaciones animadas llenaban el aire, y las sillas, por fin, estaban ocupadas. Doña Victoria se sentaba al final de la mesa, observando a sus hijos con una expresión de satisfacción y paz. Habían pasado meses desde su regreso y la revelación de la verdad. En ese tiempo, cada uno de ellos había seguido creciendo, curando viejas heridas y creando nuevas oportunidades. Aquel día era especial, no por el significado material, sino por lo que representaba. La primera vez en muchos años que los hermanos estaban reunidos no por un interés personal, sino por un propósito común. Nunca pensé que diría esto, pero ¿realmente has aprendido a cocinar, Carlos?, bromeó Esteban, riendo mientras probaba el guiso que Carlos había preparado con sus propias manos. Carlos, que alguna vez habría despreciado una tarea tan mundana, simplemente sonrió y se encogió de hombros. Bueno, tenía un buen maestro en el comedor comunitario. Y además, descubrí que es más relajante que dirigir juntas de negocios. Marta rió suavemente, limpiándose una lágrima de la risa. El gran Carlos Díaz, haciendo guisos para la familia. ¿Quién lo diría? Pero había amor y orgullo en sus ojos, y Carlos lo notó. Le devolvió la sonrisa con una calidez que nunca antes había mostrado. Era increíble cuánto habían cambiado en tan poco tiempo. ¿Y tú, Marta?, preguntó cambiando de tema. ¿Qué pasa con ese proyecto artístico del que hablabas? Marta se sonrojó un poco, mirando sus manos como si de repente la idea de hablar de sus propios logros la hiciera sentir incómoda. Bueno, he estado trabajando en una serie de pinturas inspiradas en las historias de la familia, respondió tímidamente. Ya sabes, recuerdos de cuando éramos pequeños, cosas que mamá mencionó en su diario. Doña Victoria la miró con un brillo especial en sus ojos. ¿Recuerdos de la familia?, preguntó con curiosidad. Me encantaría verlas, querida. Marta asintió, conmovida por el interés genuino de su madre. Se levantó y fue hacia el gran salón donde había preparado una sorpresa. Cuando regresó, traía consigo 3 cuadros cubiertos con sábanas. Los colocó uno a uno en el centro del comedor y con un suave tirón retiró las sábanas que los cubrían. El primer cuadro era un retrato de los 3 hermanos, pintados como niños pequeños, corriendo juntos por el jardín de la mansión. Los rostros reflejaban alegría y despreocupación,
capturando la esencia de una época en la que la vida era más simple y el amor más puro. La pintura estaba llena de luz y color, como si cada trazo estuviera vivo. El segundo cuadro mostraba a doña Victoria en la cocina, con una expresión concentrada y una leve sonrisa en los labios mientras cocinaba. Pero lo que hacía especial la pintura no era solo el rostro de su madre, sino los detalles en el fondo. La sombra de 3 niños asomándose por la puerta, observándola con asombro y amor. Era una imagen de sacrificio y cuidado, una representación del verdadero corazón de la familia. El último cuadro era diferente. Representaba a los 3 hermanos, ahora adultos, sentados juntos en la gran sala de la mansión, rodeados por los mismos muebles y decoraciones que alguna vez parecieron sombríos y fríos, pero que ahora estaban llenos de calidez y vida. Pero lo más notable era que en el centro había una figura difusa, como un espíritu de luz, observándolos con amor. No tenía rostro, pero todos sabían quién era. El alma de su madre, el verdadero núcleo de la familia. Esteban tragó saliva, conmovido por la belleza y la profundidad de las pinturas. «Marta, son hermosos». Carlos asintió, incapaz de apartar la vista de los cuadros. «Realmente lo son. Capturaste...» Hizo una pausa buscando las palabras. «Capturaste todo». Marta bajó la vista, sonrojada por los halagos, pero feliz de haber podido expresar con arte lo que las palabras nunca podrían transmitir. «Solo quería que recordáramos quiénes somos realmente», dijo suavemente. «Quería que mamá viera que entendemos lo que intentó hacer por nosotros». Miró a doña Victoria con los ojos brillando de emoción. «Quería que supieras que no lo olvidaremos». Doña Victoria se levantó lentamente y se acercó a los cuadros. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras observaba cada detalle, cada trazo, cada expresión. Luego, sin decir una palabra, abrazó a Marta con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, querida», susurró, con la voz quebrada de emoción. Marta cerró los ojos, disfrutando del calor del abrazo de su madre. Había pasado tanto tiempo buscando aprobación en lugares equivocados, cuando la única validación que realmente necesitaba era la de esta mujer, la que la había amado desde el primer momento. «Gracias, mamá». Después de un rato, doña Victoria se separó y miró a sus 3 hijos, de pie juntos, mirándola con amor y devoción. No era la primera vez que los veía así desde su regreso, pero sentía que era la primera vez que realmente los veía como lo que siempre había soñado, una familia unida, lista para enfrentar el futuro como un equipo. «Ustedes son mi verdadero legado», dijo con una sonrisa radiante. «No las propiedades, ni las cuentas bancarias, ni siquiera esta casa. Ustedes. Y saber que seguirán juntos, que se cuidarán el uno al otro, eso es más de lo que jamás podría haber pedido». Los 3 asintieron, y en ese momento las palabras sobraban. Sabían que lo que habían encontrado era mucho más valioso que cualquier herencia material. Habían recuperado algo que pensaban que habían perdido para siempre, su vínculo como hermanos, su respeto mutuo y el amor incondicional que siempre los había conectado. Carlos miró a su madre con un brillo renovado en los ojos. «Gracias, mamá, por no rendirte con nosotros». Esteban, conmovido, se acercó y le tomó la mano. «Lo siento tanto por todo». Y Marta, con lágrimas de felicidad en sus ojos, sonrió a través del llanto. «Te prometemos que no nos perderemos de nuevo». Doña Victoria los abrazó a los 3, estrechándolos con todo el amor y la fuerza que aún tenía. «Nunca lo harán, porque esta vez son más fuertes. Son la familia que siempre supe que podrían ser». Y así, en ese abrazo, bajo la luz dorada del atardecer que iluminaba la mansión, el verdadero legado de doña Victoria se completó. No era el dinero, las propiedades ni el poder. Era el milagro de haber reunido a sus hijos, de haber transformado el dolor en esperanza y el resentimiento en amor. La mansión, renovada y llena de vida, se convirtió en un símbolo de su historia. Un lugar donde el pasado se transformó en futuro, donde las heridas se convirtieron en cicatrices sanadas y donde finalmente el verdadero tesoro de la familia Díaz, el amor, encontró su hogar. Y con esa paz, doña Victoria supo que su misión había terminado. Los hijos se quedarían con la herencia material, pero más importante aún, se quedarían con el verdadero legado. La certeza de que juntos
siempre serían invencibles. Por la familia, susurró Esteban. Por mamá, dijo Marta. Por nosotros, concluyó Carlos. Y así, el legado de doña Victoria perduraría para siempre. Y así concluimos esta increíble historia. Si te gustó, no olvides darle un like, compartirla con alguien especial y suscribirte para más relatos llenos de emoción y reflexión. Recuerda, el verdadero legado no siempre se mide en dinero, sino en los lazos que construimos y cuidamos. Nos vemos en la próxima historia.